Saludos, ¿cómo nos encontramos, gente de Pactum? Sean bienvenidos a esta edición de Pactum Podcast, donde estaremos hablando de temas muy interesantes con relación a la criminología con la abogada Pamela Alemán. Primeramente, Pamela, mucho gusto, ¿cómo nos encontramos en esta tarde? Muy bien, muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros, como siempre, Yarley Reynoso. Yarley, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Gabo? ¿Qué tal, Pamela? Ante todo, un gusto, un placer saludarlos y con ansias de empezar esta jornada, ¿no? Hablar un poco sobre este tema tan innovador, tan nuevo y que me parece a mí que necesita la población, la ciudadanía conocer en detalle un poco estos procesos, especialmente por la situación que está pasando actualmente el país, porque la criminología, la delincuencia ha tenido un alza muy importante al raíz en la última década. Entonces me parece importante abordar el tema. Sí, bueno, son justamente este tipo de áreas, ¿no? Este tipo de materias, digamos, que normalmente las tenemos como que existen, pero no sabemos en realidad qué son, ¿no? Entonces, quisiera empezar preguntándote, Pame, ¿qué es la criminología propiamente? Claro, la criminología es una rama que estudia en sí el comportamiento criminal. No, muchos confunden la criminalística con la criminología, pero no es. La criminología en sí estudia el ambiente de la persona que en este caso cometió el delito y la criminalística estudia en sí el área del delito, o sea, donde pasaron los hechos. Eso básicamente podría ser. Sí, y bueno, justamente tú lo señalas, ¿no? Hay mucha gente que confunde estas dos áreas. Nos pasó a nosotros justamente al momento de plantear esta entrevista, que habíamos de hecho confundido la criminalística con la criminología, ¿no? Y fue ya poco tiempo antes de iniciarla cuando de hecho nos dimos cuenta de esta equivocación, ¿no? Pero justamente la pregunta sería esta, ¿no? Porque hay muchos errores en torno a lo que es el área de trabajo de la criminología, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuáles son esos errores típicos que has visto tal vez influenciado por películas, por series, por libros, donde se cuenta una historia que tal vez no se apega tanto a lo que en realidad es el trabajo criminológico, ¿no? Claro, normalmente las películas tienen bueno, series tienen, no algo bizarro, pero si hablamos de nuestro país, pues no es tan desarrollada la criminología en esos aspectos. De hecho, hay estudios que dicen que la criminología en nuestro país podría estar avanzando ya mucho más en el año 2030 por ahí. Pero de ahí por el momento más o menos las informaciones bizarras que tienen es que ni bien pasa un delito, nosotros vamos a estar ahí investigando que sí, que armas, que todo eso. En sí nosotros nos enfocamos en el aspecto del desarrollo social del criminal, del por qué, cómo fue desde su concepción hasta su nacimiento y su área familiar, se podría decir así. El por qué podría ser lo que influyó a que él pueda cometer delitos. Es una pregunta importante, que es: ¿el criminal nace o se hace? Normalmente, bueno, yo pienso que se hace conforme su ambiente de familia y su entorno familiar, su barrio, todo en sí. Eso podría ser básicamente. Sí hay errores, como les digo, no es como en los otros países, como las series de CSI y todo eso, donde es con que con un montón de cosas, se podría decir básicamente. Aquí no tenemos tan desarrollado todo eso, pero de a poco se irá. De ahí sí, no es... Sí es obviamente bases, se usan bastantes bases importantes. Aquí usamos el derecho, la psicología, un montón de áreas. Entonces, en ese aspecto podría ser bizarro. No es todo como lo pinta una película. Es un poquito más técnico, más centrado en temas más filosóficos, se podría decir, no en tan tácticos. Ahí. Y bueno, ya que me hablaste un poco de estas diferencias, este atraso que tenemos, que no vamos a alcanzar recién a potencias 2030, ¿en qué tipo de atraso sería? ¿Es un más tecnológico? ¿Es un tema más investigativo? Sí, ¿O qué tecnológico. tiene que ver? Varía bastante en la tecnología que, pues, obviamente el Ecuador, cómo maneja la tecnología en modo criminal. Claro, en ese aspecto obviamente también está enfocado solo los forenses o en sí la policía.
pero no es como que tengamos una tecnología tanto como se podría decir en Estados Unidos, donde ellos tienen ya cosas más específicas para lograr solucionar este tipo de actos, básicamente. Es más de la tecnología. Y en tema de estudios, por ejemplo, ¿en qué área del país hay este tipo de estudios para avanzar en el área de criminología? Uno también instruirse en este tema, porque para mí yo veo cualquier universidad y no hay nada que tenga nada que ver con esto. Pues verás, yo lo que estaba viendo es por lo de, en sí, yo mi maestría. Normalmente están estudiando las universidades, eso porque es un tema bastante importante, como dijeron ya ustedes. El tema del país no es como para estar estancado, sino toca ir avanzando, y más con tanto asesinato y con tanta cosa, es muy importante eso. Entonces, normalmente los estudios son de las universidades, por eso abren varias ramas hay la licenciatura en criminalística y criminología, y la licenciatura forense, licenciaturas o diplomados que son de unos 6 días donde estás en un campamentos criminales. Entonces son varios estudios que se dan cuenta que necesitamos bastante eso en el Ecuador, entonces podría hacerse en las universidades, ¿sí? Claro, y bueno, cuando existen este tipo de procesos, ¿no?, en los cuales se necesita justamente de la criminología en el Ecuador, ¿cómo es la diferencia, digamos, entre el trabajo que se puede hacer en ciudades como Quito, Guayaquil, Ambato quizás, en comparación al trabajo que se puede hacer en zonas más rurales del país? ¿Me repites la pregunta? No. Que si tal vez hay alguna limitante al momento de trabajar en zonas rurales. Claro, en sí por la maquinaria, que se podría decir, o también no, sí, la maquinaria, pero normalmente cuando pasa ese tipo de cosas saben mover ese tipo de cosas que usan, obviamente maquinaria para esa área. Sí, es un poquito complicado, obviamente, por la lejanía a veces o ese tipo de cosas, pero no es, o sea, sí varía, porque obviamente en una ciudad yo lo que pienso es un poquito más de mediático. La gente obviamente nota eso y se vuelve muy mediático entre los medios de comunicación, y en un tema rural pues normalmente no sabe ser tan mediático. Lo importante sería la pronta solución para esa situación. Y bueno, en cuanto al manejo también de la información, en el caso de la criminología, ¿podemos hablar de algo como una verdad absoluta, o tal vez se trata más bien de ciertos matices que podemos encontrar en cada caso, ¿no? Claro, hay varios matices, que no hay una verdad absoluta. Se podría decir que, como saben decir, normalmente hay la verdad de él, la verdad de otra persona. En estos casos, como normalmente les estaba contando, que cuando se estudia el ambiente familiar del criminal en este aspecto, porque se estudia más la mente criminal en criminología, podrías llegar a nuestra verdad absoluta, podría ser estudiar su entorno, por qué tal vez padres drogadictos, normalmente madres que se dedican a la prostitución, ambientes erróneos donde creció, y que él creció con eso, con esa violencia común. Entonces para él fue lo común asesinar o causar ese tipo de delitos. Entonces la verdad absoluta podría ser, bueno, para mí podría venir siendo que es estudiando su entorno, y obviamente cometió el delito, y poderle, depende si es castigar pero que se hagan cumplir los derechos, algo así. Sí, y en este sentido justamente, ¿hasta qué grado un contexto de desigualdad termina influyendo para que una persona pueda llegar a cometer delitos, a tener una vida, digamos, delictiva, dado que también vivimos en un país que está invadido por la violencia en este momento, pero que también está muy marcado por desigualdades estructurales muy fuertes, ¿no? Claro, lo principal es la desigualdad económica, creo. Tanta pobreza hace que barrios pequeños o en zonas rurales pasen muchas cosas que afecte en sí la psiquis, podría decirle yo, de un menor.
En este aspecto, como les explicaba, hay varios barrios donde tuvieron papás que están metidos en algún tipo de cartel criminal. Ellos crecieron de ahí o sea, padre que se metió a ese tipo de cosas por obviamente no hay trabajo. Madres que se dedican a la prostitución y que no se enfocan en sus hijos porque no hay trabajo, no hay dinero, entonces tienen que solventar la vida de sus hijos, podría decir. Entonces, en barrios que reina la pobreza, es donde más crece ese tipo de cosas. Claro que también hay excepciones donde hay gente que lo tiene todo y piensan que por tenerlo todo, pues ya no encuentran algo más que los satisfaga, que pueden cometer también otro tipo de cosas. Pero normalmente para mí es más cae en lo económico. Si no hay dinero, se podría decir, hace que la gente busque donde sea y empieza a meterse en muchas cosas. Como joven, últimamente aquí en Ecuador hay varios muchachitos a partir de los 12 años que cometen delitos, que hacen todo eso, y es porque ellos crecieron en ese ambiente, crecieron y creyeron que eso era lo normal, y por conseguir dinero fácil pues fue lo primerito que buscaron. Eso. ¿Y cómo es el tipo de proceso que tú llevas, por ejemplo, a la hora ya de agarrar un caso o investigar, como tú dices, el entorno? ¿Qué es lo primero que se inicia en investigaciones como para determinar el porqué de la situación? Verás, como recién estoy estudiando la maestría, Yeah. no he agarrado en sí casos con respecto a eso. Lo que he leído bastante siempre que vamos a la evaluación psicológica para ver cómo están manejándose en sí dentro de la cabeza y el por qué y para qué. ¿Y hay acompañamiento médico también Claro, involucrado? aquí podría ser peritos, maneja medicina legal, psicología y también la policía. ¿Cómo funciona cuando tal vez hay alguna especie de presión, ¿no? De parte de distintos sectores, por ejemplo, de la familia tal vez de una víctima o de fiscalía para cerrar un caso? ¿Cómo puede ser este trabajo cuando justamente tal vez te están apurando? Es que ahí es un poquito complicado porque varían varias presiones. Cuando son casos mediáticos, ahí molesta bastante, bueno, no molesta bastante, podría decirse que presiona bastante los medios de comunicación, la familia, obviamente, claro, pero siempre se les tiene que tener en cuenta que si ellos presionan van a intentar, podrían ensuciar el crimen, podría decir. Si ellos ensucian la área del crimen, entonces es mucho más difícil, obviamente, poder llegar a un acusado. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, obviamente se les dice que obviamente es un proceso tardado, no es algo rápido ni algo que es de la noche a la mañana, sino es un proceso tardado, se tiene que entender porque si no pueden contaminar la escena del crimen o las pruebas que en este caso se necesitan, y podría, del tiempo que están pasando, extender mucho más el tiempo para poder solucionarlo. Sí, y bueno, vivimos justamente en una sociedad, y en eso hay que hacer un poco mea culpa, en una sociedad que está altamente mediatizada, en una sociedad que incluso por el tema de redes sociales y todo, hace que el trabajo de profesionales, como es tu caso, caiga mucho en el morbo, ¿no? Y eso no es culpa de ustedes, sino más bien culpa de nosotros, que desde este otro lado. Y claro, la pregunta es, ¿cómo manejas también esa presión de parte de los medios de comunicación a la hora de realizar el trabajo criminológico, ¿no? Claro, o sea, normalmente en esos aspectos que yo tenga entendido, todo es en reserva. Entonces, tal vez podría pasar por las fugas de información y ese tipo de cosas, pero normalmente todo es en reserva. Aunque por más que intenten presionar o algo por el estilo, o intenten hacer un caso mediático que sea más grande y como normalmente se dice ahora la funa, no, siempre va a ser un tema reservado porque son crímenes, entonces se les tiene que tener en cuenta que a veces o es el fiscal o es ese tipo de cosas, o pues también hay varios casos donde pues el acusado pues huyó del país y todo eso. Entonces son casos que
que ellos tienen que tener en cuenta. Normalmente es reservado y ahí quedas. Cualquier cosa, si es que necesitan saber, es reservado, y si los familiares quieren decirles algo, está en todo derecho de los familiares. Pero si es que no, no pueden sacar información a otro tipo de personas, como el abogado, como el psicólogo, como los peritos. Claro. Y también desde el punto de vista legal, ¿cómo es el lidiar, ¿no? El manejar también una escena del crimen que de alguna manera ya ha sido contaminada, ¿no? Es que ahí sí, te podría decir que ahí eso es, maneja la policía, los forenses y criminalística. Criminología solo estudia el ambiente, el perfil criminal y la mente criminal. Sí. Claro, no, ahí no habría mucha contaminación, solo tendríamos que estudiar el perfil psicológico de la persona y el por qué lo causó, qué hizo o qué fue lo que detonó a que haga eso. Y como abogada, ¿cómo es el acompañamiento también que se le da al familiar o a la pareja o a los amigos, digamos, de la persona que acaba de ser asesinada o que acaba de ser víctima de un delito, ¿no? Claro, verás, normalmente el acompañamiento es más recomendarle el acompañamiento psicológico. Uno como abogado más va a ver que se cumplan los derechos y que se cumpla conforme a la ley, más no tan enfocada en cómo se esté sintiendo la persona, cómo se está sintiendo después de lo que pasó. El chiste es que haya una sentencia, que se cumpla, que se agarre al culpable en estos aspectos, y ahí más es un acompañamiento psicológico. Entiendo. Y también cómo es en cambio el otro lado, ¿no? Al momento de tal vez tener que defender a alguien que cometió un delito. Ahí sigue conforme a un abogado. Tienes que tener en cuenta, si vas a defender al delincuente, que obviamente lo hizo, pero que tienes que buscar una manera donde el castigo sea justo y que se cumpla, más que no le afecte tanto, porque igual es tu cliente, aunque internamente tú sabes que lo hizo. Si sabes que lo hizo, desde ahí parte todo. Defender a un delincuente creo que es algo bastante complicado, que se más basa en derecho penal. Sí, tienes que tener, creo que, el estómago bien fuerte para hacer ese tipo de cosas. Yo internamente no sé si lo pudiera hacer, pero obviamente lo hacen, y yo creo que como abogado tienes que tener, como vuelvo y repito, tienes que tener en cuenta que si él lo hizo, igual tiene que recibir una condena, un castigo, y que tenga en cuenta que en estos aspectos que se arrepiente o el por qué y para qué. Y a la hora de hablar de sentencias, el perfil influye bastante en el tipo de sentencia que se le puede dar. Hay minoría de años o en cambio se toma la ley plenamente y no toman en cuenta tanto la psique como el entorno. Que yo tengo entendido, sí, porque normalmente cuando se hacen las evaluaciones psicológicas y se puede determinar que tiene algún tipo de problema como algún tipo de trastorno que le obligó a hacerlo, podría proceder de otra manera, no a una sentencia en sí, sino a otro tipo de castigo. Si es que se determina que tiene un trastorno, algún tipo de, como esquizofrenia, algo por el estilo, que normalmente saben decir que es esquizofrenia, o algún tipo de trastorno mental bastante fuerte que está estudiado, y haya varios estudios donde se podría determinar que sí podría causar ese trastorno. Más no, si el perfil psicológico está perfecto y está todo bien, pues va directo a una sentencia. Es como el caso de la chica de Guayaquil que asesinó a la mamá y la descuartizó y la metió en la lavadora. Ella no se arrepintió absolutamente nada. Hasta cuando le dijeron la sentencia, en la videollamada se estaba riendo. Es potente, y ella estaba plena de sus facultades mentales. Solo lo quiso hacer porque ella, eso. Y en ese tipo de entornos, digamos, pongo por ejemplo, una persona X cometió un delito y se crió, digamos, con otras personas, yo que sé, un hermano o una hermana, ¿se le hace un perfil también psicológico a los familiares como para ver,
no me gustaría llamarlo así, pero posibles criminales, o un posible acompañamiento para que no caigan, por ejemplo, en la misma conducta que su allegado? Se podría solicitar, sí, mas no es necesario porque pues en este aspecto estamos hablando solo de la persona que cometió el delito. Los demás, normalmente hay personas que no se dejan influenciar por el ambiente donde crecieron y ellos son de diferente manera. Hay casos y casos, pero de ahí sí se podría estudiar. Y en caso de que sea un menor de edad, si se le hace con más fuerza ese acompañamiento para destinar a otro lado Claro, autoridades. sí. Y bueno, ¿cómo es en el caso de un criminal ya reincidente? De alguna manera, el perfil de esta persona puede incidir también en que, como ya ha cometido varios delitos antes, vuelva a tener una pena más fuerte, o cómo funcionaría en el caso de que sea justamente alguien reincidente, ¿no? En ese aspecto sí, no sé, porque sí hay varios, obviamente, que inciden. El chiste es aplicarle la pena máxima y ahí sí, o si no, otra vez, mételo preso, te podría decir. El caso más común que yo he visto aquí en Ecuador y que a mí me llamó bastante la atención fue el reciente caso de la chica que mató a la mamá y la puso en una lavadora. Que nunca había, ¿Sabes un poco de ese caso, de por qué pasó? por dinero. Por dinero. Claro, fue por dinero. O sea, fue un caso que yo nunca había escuchado en el Ecuador, mejor dicho. Es más, para mí se escuchaba más como un caso de Estados Unidos, pero que la había asesinado porque no le había querido prestar un dinero y que usó la inteligencia artificial para mandarle los audios a los papás, a los hermanos, mejor dicho, de que para simular que seguía viva y ella la tenía descuartizada en la lavadora. Este está muy fuerte. Eso está súper Y fue fuerte. Esto había sucedido, en tengo Guayaquil. entendido, en Guayaquil. Ajá. Y justamente en este caso, ¿cómo es el trabajo criminológico, ¿no? Cuando ya existe la utilización de este tipo de herramientas por parte de los criminales, sobre todo ahora donde incluso la inteligencia artificial yo creo que puede llegar a entorpecer ciertos casos, ¿no? Claro. En este aspecto, o sea, estaba en duda porque ella usaba la inteligencia artificial para para simular la voz de la mamá y mandarles audio a los hermanos de que que la mamá estaba bien. O sea, simulando que ella era la mamá diciendo, sí, estoy bien, hijos, estoy todo bien. Pero normalmente yo pienso que la inteligencia artificial, la voz de la inteligencia artificial se le nota lo robotizado. Ahí creo que ahí entraría otro tipo de estudio. Pero por ahí se fueron dando cuenta y ahí fue donde lograron localizar dónde estaba en sí la mamá, que ya había estado ya muerta un buen tiempo, estaba en la lavadora y la chica estaba como si nada. Y recién nomás, hace 2, 3 semanas le dictaron sentencia. No me acuerdo de cuánto, la verdad. Pero estaba en un Zoom y la chica se rió, o sea, no le importó nada. Claro, y justamente en este caso ya estamos hablando de también psicopatologías, ¿no? Claro. Donde ya existen este tipo de enfermedades mentales que también terminan incidiendo, ¿no? En el hecho de que alguna persona pueda cometer un delito. ¿Cómo es el tratamiento en este caso, no? Porque también se ha visto mucho que los abogados a veces utilizan este tipo de enfermedades mentales como alegato, ¿no? Mi defendido lo hizo porque padece tal cosa, ¿no? Entonces es como también cómo manejamos un caso cuando quien lo cometió padece uno de estos trastornos. Man, eh, es una sentencia alternativa. Podría ser algún tratamiento psicológico o algo. Obviamente va a estar no sé si aquí, sí, centros psiquiátricos, donde lo pueden tratar va a base de medicación y tratamiento psiquiátrico, más pienso yo, porque ya es un tema más delicado porque es una salud mental. Y la salud mental se maneja más con tratamiento psiquiátrico, medicación, pastillas para mantener controlado ese impulso de cometer un crimen. Normalmente saben decir que es porque escuchan voces que les dicen que hagan eso y todo eso. Claro, y volviendo un poco al tema de la inteligencia artificial, ¿cómo se plantea también la utilización
este tipo de mecanismos? ¿O cómo crees que se puede utilizar tanto a favor del trabajo criminológico, como también cómo lo pueden usar en contra, ¿no? Para tal vez entorpecer pruebas o demás. Crear pruebas falsas podría ser. De ahí a favor podría ser el análisis más la información, pedir que nos ayude analizando una foto y qué tan cierta es o qué tan falsa es. Lo malo es que la inteligencia artificial está cada vez convirtiéndose en más perfeccionista, que cada foto o prueba que manda se ve tan real cuando se intenta últimamente ya está haciéndole más real las cosas, crea fotos mucho más realistas y supongo que en un futuro de a poco va a ser mucho más complicado comprobar que sea falso, ese tipo de cosas. Pero sí puede ayudar, más también puede entorpecer bastante. Y como voy viendo, sí está complicado probar fotos de inteligencias artificiales o pruebas que haga la inteligencia artificial. Si en un futuro logran ya perfeccionar eso de la voz, ya tranquilamente se pueden hacer pasar por otras personas y ya. Claro, ¿y cómo cambia en ese caso el trabajo criminológico, ¿no? Cuando ya este tipo de herramientas tecnológicas empiezan a incidir aquí en este tipo de áreas como lo es en el trabajo criminológico de alguna manera, y también darnos cuenta que las imágenes pueden ser usadas de ambos lados, ¿no? Tanto que te digan esta imagen es real y no lo sea, a que una imagen que sí lo es pueda ser desestimada por aparentar o por ser usada como que es inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. De alguna forma, como una prueba fotográfica con el paso del tiempo ya no va a ser en realidad tan válida, concluyente. De cámaras de seguridad influenciadas. Claro, es que ya la inteligencia artificial ha avanzado tanto que hace videos, simula voces, se le pide nomás, ayúdame haciendo un video de esto que parezca de esta manera y lo hace. Ya cada vez está mucho más complicado. Y bueno, como para ya ir cerrando, ¿no? Esta sección de podcast, me gustaría que tal vez Pamela me ayude con alguna reflexión sobre este tema, ¿no? Que tal vez sienta que necesita decirle a la audiencia para ya terminar y dar por concluido ya la sesión del día de hoy. Yo pienso que como una buena reflexión es que cuiden bastante su salud mental. Normalmente la parte de todo es la salud mental. Si tú estás bien de aquí, es más fácil poder controlar tus impulsos. Y si no estás tan bien, pues normalmente lo que gana son los impulsos y es donde pasan las cosas que después llegan a consecuencias. Entonces, para evitar ese tipo de consecuencias, es mejor empezarse a tratar desde ya. Muchas gracias a la gente que nos está viendo actualmente, muchas gracias a Pame, muchas gracias a Gabriel. Esto ha sido todo por la sesión de Dios, por la sesión de hoy, por el podcast de hoy. Esperen nuevas noticias de parte de nosotros, les aseguramos traer nuevos temas a colación en un futuro. Esto ha sido todo por Pactum Comunicación Digital.